Muy bien, estamos en resolución de triángulos. Para la resolución de triángulos tenemos algunas herramientas. En lo que son triángulos rectángulos, simplemente usamos las funciones trigonométricas y Pitágoras, ¿verdad? Pero cuando son triángulos oblicuángulos, nosotros tenemos que utilizar la ley de senos y la ley de cosenos. Y hasta el momento siempre nos ha servido, pero hay una situación donde estas leyes no se pueden utilizar, lo que se conoce como el caso ambiguo. Es una excepción a este tipo de leyes porque los datos que nos dan, aunque parecieran formar un triángulo, en realidad no lo forman. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Esto se da cuando nos dan, como dice aquí, dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Cuando nosotros tenemos esos datos, tenemos que estar alertas. Pueden darnos, por ejemplo, no sé, pueden darnos dos lados y el ángulo que está en medio de ellos. Está muy bien. Podrían darnos también los tres lados y yo tengo que hallar los ángulos. Está bien. Nosotros hacemos eso con las leyes de seno y coseno, ¿verdad? Pero hay una situación. Cuando me dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué significa? Significa que aquí tengo un lado, aquí tengo otro lado, perdón, aquí tengo otro lado y tengo el ángulo opuesto a este lado, es decir, este ángulo de acá. En otras palabras, los tres datos que me dan serían eso y aquí me dan un ángulo. No me están dando este ángulo de acá, no me están dando la longitud de este lado de acá. Entonces, en esa situación también tengo tres datos, ¿verdad? Tengo tres datos, pero tengo también tres posibilidades. Y esas posibilidades son estas que dice acá. Uno, que no existe el triángulo. Tal vez ustedes han intentado hacer algún ejercicio donde han hecho todo o sea, han hecho todo el procedimiento como debe ser, pero al final la calculadora les ha dado error porque les ha dado una función de seno que vale mayor a uno o menor a menos uno, es decir, sale de su rango o de coseno. Entonces, ese es el caso en el que no existe un triángulo. También puede haber el caso en el que existen dos triángulos diferentes y el más fácil, y ojalá nos toque siempre este, nos tocaría siempre este, que es cuando existe solamente un triángulo. Ahora vamos a analizar estos tres casos. Ojo, son excepciones, es decir, la mayor parte de las veces no se va a ver, pero es necesario conocer esto porque alguna vez sí se nos va a presentar. Muy bien, en el primer caso, que no existe un triángulo, vamos a ver, antes de explicar eso, analizaremos la gráfica. Miren acá, lo vamos a hacer con otro color. Tenemos un lado, tenemos otro lado y tenemos el ángulo opuesto a este lado, ¿verdad? O sea, los tres datos que según lo que me dicen, esos son los tres datos que cuando me dan esos datos yo tengo que analizar qué tipo de triángulo es. Muy bien, miren esto, me están dando estos tres datos. Ahora trataremos de armarlo un poco. El ángulo A con la recta B define un ángulo, por eso aquí está segmentado. ¿Por qué? Porque esta línea segmentada no es un lado, sino es más o menos el lugar, la línea por donde entraría el tercer lado para completar el triángulo, ¿verdad? De momento lo ponemos solamente segmentado y me está dando este otro lado A y yo no tengo este ángulo de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los datos que me está dando. Ahora, cuando no existe tal triángulo, miren, imagínense que me dan eso, primeramente cuando A es agudo, ¿sí? O sea, menor a 90 grados. Imagínense que me dan ese ángulo A, me dan este lado B, no me dicen esto, ya se los dije, pero me dan este lado A. ¿Y qué pasa si este lado A resulta más pequeño que esta altura de acá? Es decir, miren, yo puedo mover a cualquier ángulo el lado A, puedo ponerlo aquí y no forma un triángulo. ¿Por qué? Porque el tercer lado sí o sí tiene que estar sobre esta recta. Entonces como que no alcanza, como que ese segmento A es demasiado pequeño, ¿verdad? Puedo ponerlo acá, no alcanza, puedo ponerlo acá, no alcanza, puedo ponerlo acá, no va a alcanzar. Entonces A es demasiado pequeño como para formar un triángulo. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando A es menor que la altura del triángulo que se formaría. ¿Y cuál es esta altura de acá? ¿Cómo yo podría calcular? Esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero ya para adelantarles un poquito esto, esta altura de acá, yo sé que sería, si yo tengo el seno de A, del ángulo A, va a ser cateto opuesto, si yo manejo este triángulo de aquí, ¿no ve? Va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, H va a ser igual a B seno de A. Entonces, si mi tercer lado A es menor que esta altura, ahí está la condición, ¿no ve? Si A es menor que esa altura,
significa que esto nunca va a llegar a formar un triángulo. Va a quedar un espacio que no se va a lograr cubrir, no se va a poder cubrir. Entonces, esa sería la primera situación en la que mis datos no van a darme un triángulo, y cuando yo los meta a la calculadora, si intento usar las leyes que siempre utilizo, me va a dar error, me va a dar que ese número no existe. Otra situación en la que se da esto es cuando A es obtuso. Ahí está, obtuso, o sea, mayor a 90 grados. Me están dando esto, este es un ángulo fijo, me están dando esto, eso es fijo. Ahora esta recta me dan su longitud, pero no me dan este ángulo. Por lo tanto, podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí. Ahora fíjense, si esta recta de acá es más corta, lo vamos a hacer con colores mejor. Si es el lado A, aquí con verde, si este lado A es más pequeño que este lado B, ¿qué va a pasar? Esto a lo mucho puede girar así, en esta línea, en este intervalo puede girar, ¿no ve? Gira, gira, y como ven, nunca va a llegar a alcanzar al otro lado donde se supone que tendría que estar el tercer lado del triángulo. Va a ser una situación muy parecida a esta, ¿verdad? Entonces tampoco se va a poder formar un triángulo. Esa situación, ¿cuál es? Es cuando el ángulo es obtuso, como dice acá, y el lado A es menor que el lado B. ¿Cuál es el lado A? Pues es el opuesto al ángulo que me están dando como dato. Podría yo ponerle otra letra, ¿no ve? Lo que tengo que recordar es que estamos hablando del lado opuesto al ángulo que me están dando. ¿Cierto? Muy bien. Esa es la situación en la que no hay triángulo. Ahora también hay otra situación en la que hay dos triángulos. Y me dice, todavía no vamos a entender eso, veremos la gráfica primero. Ahora miren, me están dando el lado B. Esto es algo fijo, un dato bien fijo. Me están dando el ángulo A. Esto también es fijo. Y al tener ese ángulo A, yo sé que el tercer lado va a estar sobre esta recta de acá, ¿verdad? Va a estar sobre esa recta. No sé qué extensión va a tener, pero va a estar sobre esa recta. Y me dan un tercer dato, que es el lado opuesto a este ángulo de aquí, que sería esto de acá. Ahora miren, imagínense que este lado A es mayor que la altura h. La altura ya hemos visto que la vamos a poder sacar fácilmente con el seno y utilizando estos dos datos de acá, ¿verdad? Es mayor que h, entonces aparte de poder formar este triángulo que yo acabo de formar ahorita, este ángulo, como este ángulo de aquí no es fijo, sino que no es un dato, es algo que yo tengo que descubrir, tiene otra posible respuesta, porque esto es como que pudiera girar, y yo también podría acomodar esto acá. Miren, a ver, analizaremos el primero. En este primer triángulo con este lado, este dato me dan, sí, este ángulo me dan, sí, este lado me dan, sí, y entonces mi tercer lado sería todo eso, y este sería mi ángulo. Se forma un triángulo, ¿verdad? Ahora imaginen esto, imaginen que yo lo acomodo aquí porque también puedo acomodarlo. Me dan esto, me dan esto. Esto sigue siendo del mismo tamaño, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero ahora mi tercer lado sería solamente eso de ahí y mi ángulo sería este de acá, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, se pueden formar dos triángulos. ¿Cuándo se da esta situación? Es como dice acá. Cuando el lado A es menor, esto es menor que B, es menor que este de acá, pero también es mayor que H, es decir, es mayor que la altura, porque si no fuera mayor que H, hemos visto que sería entonces el caso de ningún triángulo, ese de aquí arriba, ¿no ves? Que no alcanza a formar un triángulo. Muy bien, entonces eso es cuando en ese caso tenemos dos triángulos, y ahora el tercero, que también es bastante sencillo, que me dice que cuando tengo un solo triángulo, y ojalá siempre me den esta situación, imagínense este primero de acá, me dan este dato, me dan esto y me dan A. Ahora, ¿qué pasa si A al girar cabal exactamente choca ahí rozando? Es decir, de forma que no choque dos veces como en este caso de aquí que choca dos veces, ¿no ve? Con el lado opuesto, entonces simplemente choca una vez. Entonces en esa situación esto sería A y yo tengo exactamente un triángulo. ¿Cuál es esa situación? Entonces esa situación es cuando A es exactamente igual a H y el ángulo es agudo, ¿verdad? Aquí está. Si el ángulo es agudo y tenemos cuando A es igual a H, esto de acá. Exactamente esto, es lo que les dije ahorita. Ahora tenemos otra situación, esto lo vamos a hacer directamente aquí. Otra vez tenemos B,
Tenemos tenemos el ángulo A y tenemos el lado A. Ahora, ¿qué tal si este lado A resulta mayor que el lado B? Aquí está, mayor que el lado B. Entonces este lado A, aunque yo lo mueva, no lo puedo acomodar aquí, porque esto es mayor, ¿verdad? Es mayor que el lado B, eso es lo que me está diciendo. Entonces yo no podría formar un triángulo. Yo no puedo formar un triángulo con esto. ¿Por qué? Porque aquí este ángulo está fijo, es un dato. Yo no puedo cambiarlo, ¿no ve? Entonces, si A es mayor que B, perdón, lo vamos a borrar todo esto. Y estamos acá, ¿verdad? Entonces, si A es mayor que B y el ángulo es agudo, entonces solamente hay un triángulo que se puede formar, que es ese. Y bueno, también la situación de que A sea exactamente igual a H, ¿verdad? Y la última situación es si A es obtuso, es decir, aquí está A. Y nosotros tenemos el lado B aquí. Hemos dicho que cuando el ángulo es obtuso y si A es más pequeño que B, entonces nunca llega a formar un triángulo, ¿verdad? No se llega a juntar con este tercer lado. Pero si A es mayor que B, entonces sí, ahí está. Y como este ángulo está fijo, entonces sí o sí, ese va a tener que ser el punto de corte con el tercer lado, ¿verdad? Muy bien, esas son las situaciones, espero que se haya entendido y vamos a hacer en otro video, esto era la teoría, y en otro video vamos a hacer unos cuantos ejemplos, ahí están listos para que se entienda un poco mejor esta parte.